Bueno, entonces tenemos lo primero de todo las sobrecargas. Demando al circuito más corriente por encima de la intensidad nominal. Habíamos comentado que los cables tienen una parte conductora y luego tienen la parte aislante, ¿no? Y el problema que tenemos, o uno de los problemas que tenemos con los cables, es que cuando por aquí circula corriente, como el cable tiene una determinada resistencia, que es la resistividad por la longitud partido de la sección, y sabemos que por efecto Joule el calor que se produce es 0,24 intensidad al cuadrado por resistencia y por tiempo, ¿vale? Aquí lo que pasa en un cable es que esto se está calentando, ¿vale? ¿Qué pasa si se calienta el material aislante que tengo aquí? Esto que va a ser PVC o polietileno reticulado o etilenopropileno, XLP. ¿Qué pasa cuando eso se calienta? Bueno, que tiene una temperatura máxima de servicio, ¿no? Que si la supero, me puedo cargar el cable, voy a estar acortando su vida útil. La temperatura de servicio para el PVC es de 70 grados y para los otros dos aislamientos que hay, el etilenopropileno y el polietileno reticulado, 90 grados centígrados. ¿Vale? Eso es el límite que tengo constructivo de instalación. De ahí, lo que sacamos por comodidad es lo que llamamos la intensidad nominal, ¿no? La intensidad máxima de ese conductor. Ese es el valor que yo me voy a fijar como límite. Ya habréis visto con Ricardo en el reglamento como hay unas tablas donde el reglamento me lo resume en poner una intensidad máxima para cada cable en función de la sección, del material aislante que tiene y de las condiciones de instalación. No es lo mismo que esté en un sitio donde el cable esté ventilado, que el aire le va a ayudar a enfriarse, que en un sitio donde, pues dentro de un tubo, dentro de la pared, donde la ventilación del cable es mucho más difícil. ¿Vale? Todo tiene que ver o bien con condiciones constructivas del cable, cómo es ese cable, o bien dónde lo tengo instalado respecto a las condiciones de enfriamiento, de disipación de calor de ese cable. Por eso siempre hablo aquí de una intensidad nominal, ¿no? Esa es la razón por la que hablamos de intensidad nominal o intensidad máxima. Al final yo a todas las instalaciones les asigno una intensidad máxima o nominal. ¿Qué intensidad máxima tengo en un circuito de alumbrado de una vivienda habitualmente? ¿Qué intensidad máxima voy a tener? ¿Y quién me la determina? 10 amperios. ¿Y quién me determina esos 10 amperios? La protección del circuito 1, ¿no? Que es de 10 amperios. Yo con la propia protección que tengo ya estoy determinando cuál es esa intensidad máxima en ese circuito. Esa intensidad máxima que pongo en el automático va a ser más pequeña que la intensidad máxima del cable. A lo mejor en ese circuito, no recuerdo ahora de memoria el reglamento, pero a lo mejor ese cable aguanta, pues no sé, 14 amperios o 13 amperios o 12 o lo que sea. ¿Vale? Ligeramente por encima de 10. Esa es un poco la idea del diseño de las instalaciones respecto al tema de los conductores. Bueno, una de ellas, porque hay más. Tengo que tener en cuenta también el efecto del cortocircuito. Luego hablaremos de él. Pero sí que tengáis la idea que siempre tengo una intensidad máxima, que es el límite a partir del cual yo considero que tengo una sobrecarga. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo defecto que tengo entonces? Que lo acabamos de comentar. La segunda cosa que me puede pasar, que me puede dañar la instalación. Cortocircuito, ¿no? Os decía que eran 3, pero luego os dije que eran 4, porque estos dos realmente, los dos son sobreintensidades. Estos dos los podría agrupar bajo el nombre de sobreintensidades. ¿Vale? Intensidades mayores de lo normal. ¿Vale? En la instalación. Pero bueno, conceptualmente son distintas porque se producen por causas distintas y porque los valores de la sobreintensidad son muy diferentes. El cortocircuito son intensidades que son mucho mayores de la intensidad nominal. Vale, aquí estamos pues de 3 a 5 veces hacia arriba, ¿no? Depende ya de la instalación. Las corrientes de cortocircuito, al contrario de lo que podemos creer de manera un poco intuitiva cuando empezamos a estudiar electrotecnia y vemos las fórmulas y demás, nunca son infinitas. No existe la corriente de cortocircuito infinita. Puedo tener una corriente de cortocircuito tan sumamente grande que me va a destrozar completamente la instalación y me la va a quemar por completo. Pero eso no quiere decir que sea infinita. Primero porque la fuente que yo tengo que me suministra esa corriente no puede suministrar una corriente infinita.
Yo tengo un generador en las centrales que están produciendo energía eléctrica, tengo esa energía distribuida por el sistema eléctrico, tengo una subestación y al final, ¿qué me determina a mí la corriente de cortocircuito máxima que puedo tener? El transformador al cual yo me estoy alimentando. Ese transformador tiene una corriente máxima de cortocircuito. En función de su potencia, en función de cómo está construido, de la propia limitación que tienen los devanados y demás. O sea, yo parto de ese valor, de una corriente máxima de cortocircuito. Esa corriente máxima de cortocircuito, que es la que tendría en las barras del transformador, si yo voy con una herramienta en los bornes que salen del transformador y la pongo ahí cuando está funcionando, bueno, aparte de que probablemente mueran en la tontería, lo que voy a hacer es la corriente máxima de cortocircuito que puedo hacer. Es justo en bornes de salida del transformador. Porque a medida que yo voy metiendo, imaginaos que estos son dos bornes del transformador. Tengo aquí un borne que sería el de línea 3, por ejemplo, y tengo otro borne con su aislamiento que sería el de neutro. Y de aquí me salen dos cables. A medida que yo voy metiendo cable, este cable que tiene resistencia, tengo resistencia de este conductor y tengo aquí una resistencia de este conductor. Si yo hago un corto aquí, a una distancia, por ejemplo, de 200 metros del centro de transformación y tengo cable de 1 milímetro, bueno, de 1 no, en el tramo de distribución, pues, ¿qué podemos tener? 150, 95 milímetros cuadrados, depende de la línea. Quiero recordar que era 150 con lo que salía, o estoy dando entre 150 y 95, depende de las líneas. Bueno, lo que sea. Tengo ese valor. Tengo cables que son de aluminio. La resistividad del aluminio, así a grosso modo, 0,028. Si hago esta formulilla de antes, tengo dos veces la resistencia del conductor, que sería 0,028 por 200 partido de 150. Tengo resistencia, no lo que dé, no vamos a calcularlo. ¿Vale? Cuando yo meto resistencia en un circuito, ¿qué es lo que pasa? Ley de Ohm. Intensidad igual a tensión partido de resistencia. La tensión la tengo aquí fija, me la fija la red eléctrica, los 410, 420 voltios que tengan la salida al trafo, y estoy metiendo resistencia en medio. ¿Qué pasa con la intensidad cuando yo meto resistencia? Mirad esta división de aquí, la maravilla de las matemáticas. Esa fórmula de ahí. Si yo aumento lo que está abajo dividiendo, ¿qué pasa con el resultado? ¿Cuántos sois aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Traigo 22 bombones, una caja con 22 bombones, y los reparto entre vosotros, que sois 11, ¿a cuántos tocáis? 22 bombones, entre 11 paisanos, ¿a cuánto tocamos? A 2, ¿no? Si en vez de ser 11 fueseis 22, ¿a cuántos tocaríais? A 1, ¿no? Si voy aumentando el número que tengo en el divisor, va disminuyendo el resultado, ¿no? ¿Qué pasa con la intensidad de cortocircuito? Si yo voy aumentando la resistencia que tengo en el circuito, la intensidad de cortocircuito va disminuyendo. Es decir, a medida que yo me voy alejando del centro de transformación, si yo hago un cortocircuito en ese punto de la instalación, al final, ¿qué tengo? Menos intensidad de cortocircuito. De hecho, por ejemplo, aquí en el taller se midió la intensidad de cortocircuito y teníamos una intensidad de cortocircuito de 200 y pico amperios. Es una intensidad de cortocircuito pequeña. Suficiente para que las protecciones puedan enterarse que hay un cortocircuito siempre, claro. No puedo tener una intensidad de cortocircuito tan pequeña que la protección no se entere. Eso nunca me interesa, porque entonces no voy a estar protegido. Pero bueno, sí está bien tener una intensidad de cortocircuito pequeña siempre y cuando sea suficiente para que la protección salte. Por eso cuando hacéis un cortocircuito aquí, realmente no es una situación muy peligrosa, porque tenemos una intensidad de cortocircuito pequeña. Y os digo siempre, esa misma fallo que tenéis con el polímetro, lo hacéis en un cuadro de baja tensión en una industria, donde tenéis el centro de transformación de cliente a escasos 10 metros de cable, y las consecuencias pueden ser terribles.
porque va a haber un arco de la monda ahí. Y algo os va a pasar, por muy protegidos que llevéis el barbuquejo, el tal y el cual, alguna que otra quemadura, si no algo más grave, podéis llevar en el intento. Eso es por la cercanía al centro de transformación. A medida que me voy alejando, va disminuyendo la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? ¿Cómo sé yo qué intensidad de cortocircuito tengo? Una manera es medirlo. Supongo que con Ricardo hacia final de curso haréis mediciones de intensidades de cortocircuito. Si no las hacéis en primero, en el módulo de distribución de segundo las haréis. Y veréis cómo se mide. Se puede saber en una instalación concreta, de manera práctica, qué intensidad de cortocircuito voy a tener. Y si no, se puede medirle a la impedancia de bucle y con la impedancia de bucle calcularla. Hay otra manera más sencilla, bueno, más sencilla y no sencilla, porque esa es directa. Una vez que mido, sé la que tengo. Con los catálogos de los fabricantes hay unas tablas que en función de la sección de cable que tienes y las distancias que puedes estimar, te dan una estimación de intensidad de cortocircuito. Vale, ahora diremos a continuación por qué me interesa conocerla. Eso es un cortocircuito, 1 o 2 puntos de diferente potencial directamente y produzco una intensidad que será muy grande, ¿no? Vale. Bueno, pues es la segunda cosa de la cual tengo que proteger. Tengo sobrecarga y tengo cortocircuito. ¿Qué más defectos puedo tener en una instalación? Y me obliga el reglamento de alguna manera a proteger. Bueno, con una me recomienda o me dicen qué casos tengo que proteger. ¿Cuál es la tercera? Podéis recordarlo si pensáis que pongo en un cuadro eléctrico para proteger. Otra cosa que pongo siempre, ¿no? Bueno, siempre, casi siempre. No hay por qué ponerlo según cómo sea la instalación, pero en una instalación conectada a una redistribución pública siempre lo vais a tener. Está relacionado con la tierra, sí. La toma de tierra, ¿con qué está asociado en una instalación de ese tipo? Está relacionado con una protección muy concreta y es para proteger, sí, lo has dicho, ¿cuál es? Diferencial, ¿no? El diferencial junto con la toma de tierra me protege ¿de qué me protege? De derivaciones que pueden originar contactos indirectos, ¿no? La protección sería contra contactos indirectos, que bueno, derivaciones vale porque viene a ser lo mismo. Bueno, el reglamento me dice también, no lo incluye ahí, que hay que proteger contra contactos directos, pero porque la medida no se traduce en una protección que yo ponga en el cuadro. Para proteger contra contactos directos que alguien toque directamente la fase, lo que se pone que son aislamientos, se ponen canales aisladas. Cuando no se puede, por ejemplo, en una instalación que está al aire, en una instalación, por ejemplo, de distribución eléctrica que está al aire, lo que se hace es poner barreras para que las personas no puedan acercarse a tocar el material, ¿no? Pero bueno, hablando de las que están relacionadas con el cuadro, tenemos contactos indirectos. Contacto indirecto es que yo tengo un receptor donde dentro tengo una resistencia, un circuito. Se produce aquí una derivación, que es que se pone en contacto un conductor activo con la carcasa, y si aquí viene alguien por aquí y toca la carcasa, se produce una circulación de corriente, ¿no? A través del cuerpo. ¿Vale? ¿Cómo protegíamos de esto? Pues lo que hacíamos era poner esto a tierra para que antes de que toque nadie yo ya tenga una derivación, tenga la corriente circulando a tierra. Y en el cuadro pongo el diferencial que es capaz de detectar esa corriente que se me está escapando. Si tengo un circuito, por ejemplo, de fase y neutro, un diferencial monofásico, lo que hago es mirar la intensidad que circula por la fase, mirar la que circula por el neutro, y si son diferentes, salta la protección, ¿no? Al final esto lo hacía, si recordáis, con un toroide, dos bobinados que generaban campos magnéticos contrarios que se anulaban. En el momento en el que una corriente sea más grande que la otra, esos dos campos magnéticos ya no se anulan. Es decir, aparece un campo magnético en el toroide. Ese campo magnético, con una tercera bobina, lo que hacía era inducir una pequeña tensión, que es la que yo utilizo para hacer disparar el aparato, ¿no? Eso es el principio de funcionamiento del diferencial. ¿Y cuál es la cuarta cuestión con la que tenía que proteger? De la que tenía que proteger. Estas tres están relacionadas con
bueno, las dos primeras con intensidad, esta está relacionada con intensidad y tensión, ¿vale? Para que no aparezcan tensiones peligrosas en las carcasas debido a la intensidad de defecto, ¿no? ¿Y la cuarta cuál será? Venga, la otra magnitud que siempre liáis con la intensidad, ¿cuál es? Sobretensión, ¿no? La tensión. Estas dos primeras tienen que ver con sobreintensidades y la cuarta tiene que ver con sobretensión. Tengo que proteger contra sobretensión, contra sobretensiones. Ahí lo que tengo para proteger son los descargadores, ¿no? Aquí habíamos visto que las sobretensiones se podían producir por diferentes causas. Podrían ser por causas de la red eléctrica, lo que llamábamos de maniobra. Normalmente, pues porque meto en ese momento un centro de transformación, lo conecto y las bobinas del centro de transformación tienen unos fenómenos transitorios que elevan transitoriamente la tensión. Entonces esa sobretensión se puede transmitir por la red y llegar al último receptor, ¿no? Al usuario. Luego tengo sobretensiones por rayo, por ejemplo, porque caiga un rayo en la instalación y se transmita por la red eléctrica. Esas decíamos que eran mucho más acusadas cuando tengo una distribución de tipo red aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque los rayos suelen caer en los apoyos de las redes aéreas, normalmente en cualquier elemento que sea prominente sobre el terreno. Y si encima es metálico, pues le da una mayor facilidad para que el rayo pueda conducirse a través de esos elementos. Esas caídas de rayos, esas sobretensiones de tipo rayo se propagan por la red y cuando estoy, decíamos, en una distribución urbana de tipo subterráneo, normalmente no suele ser importante porque hasta que llega a mi casa, a mi edificio, yo ya tengo muchos filtros. Cada centro de transformación tiene una protección que se llaman pararrayos autoválvulas que están pensadas para derivar esas sobretensiones. Si yo estoy dentro de un anillo de distribución donde tengo varios centros de transformación hasta llegar a mí, porque la corriente va pasando por todos, yo ya voy a llegar muy filtrado con esa sobretensión y no suele ser un problema. En cuanto me voy fuera de ese anillo, me voy a una red, por ejemplo, alimentada desde red aérea y demás, eso sí que es un tema a tener en cuenta y hay que proteger contra esas sobretensiones. ¿Vale? A veces, pues los propios equipos de una instalación me pueden originar fenómenos transitorios de este tipo y hacer efectos muy similares. Entonces, si tengo muchos equipos electrónicos, aparte de echarle un ojo al tema de los armónicos, que son las distorsiones que me originan en las ondas de la red, le tengo que poner un ojo también a posibles sobretensiones que alguno me pueda originar. Bueno, ese sería un poco el panorama de las 4 cosas principales que tenemos que pensar cuando hablamos de protecciones: sobrecargas, cortocircuitos, contactos indirectos y sobretensiones. Vale. Lo que quería repasar hoy así con vosotros, recordar un poco lo que es las curvas de disparo de los automáticos. Nos centraríamos en sobrecarga, cortocircuito. Podemos recordar, si queréis, brevemente los elementos para proteger. Bueno, contra contactos indirectos ya dijimos que diferencial más la toma de tierra. Luego ya habíamos visto, recordar que si estamos en otros esquemas de distribución, teníamos el TT, que es el que se utiliza obligatoriamente cuando estoy conectado a una red de distribución pública, pero puedo tener otras opciones, ¿no? Cuando el centro de transformación está dentro del propio cliente, como suele ser a veces con consumidores industriales, ahí puedo tener otras opciones. En esas otras opciones podía llegar a proteger contra contactos indirectos con el propio automático. ¿Vale? Ahí podría prescindir en algún caso de los diferenciales. Pero bueno, esos son casos ya más concretos. En general, contactos indirectos, diferencial más la toma de tierra. Cortocircuito, nosotros utilizamos mucho en instalaciones industriales los fusibles, ¿no? Para proteger, por ejemplo, un motor. Es una protección adecuada. No lo recordamos antes, pero hay que tener presente que el cortocircuito es algo que no se debería de producir nunca. En condiciones normales, un cortocircuito es un defecto que es muy raro que se produzca. No es habitual que en una instalación haya cortocircuitos, dicho de otra manera. ¿Qué me puede originar un cortocircuito? Pues o bien un obrero, un operario, haciendo algo incorrecto, una manipulación incorrecta de la instalación, o bien pues pequeños roedores, animales que comen los cables,
cables que por una mala instalación se han pelado y en un momento dado pueden llegar a hacer cortocircuito, deterioro de partes, cables de la instalación o de conexiones de la instalación. Una mala instalación me puede originar un cortocircuito, pero normalmente algo en explotación normal de una instalación, un cortocircuito es raro que se produzca. ¿Vale? A veces depósitos de polvo junto con humedad, determinadas sustancias que se depositan entre los bornes de la paramenta de un cuadro, ese tipo de cosas, pero es raro. Teníamos para cortocircuito los fusibles y luego teníamos para los dos los magnetotérmicos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, que tienen una parte de protección térmica que me protege contra sobrecargas y una parte de protección magnética que me protege contra cortocircuitos. Contra sobrecargas en los motores teníamos aquí también solamente lo que es el térmico, ¿no? Aquí teníamos relé térmico como protección contra sobrecargas, pero que además me protege contra más cosas, ¿no? Habíamos visto en el tema de los motores, contra arranques frecuentes, como vio Deni aquí que no está hoy ayer, que le empezamos a dar la inversión de giro al motor y enseguida le saltó el térmico. Te protege contra un motor que está una sola, que le falta una fase, que está a 2 fases en vez de las 3. Pero bueno, porque todo ello origina sobrecargas. Bueno, y aquí como protección contra cortocircuitos principal o solo contra cortocircuitos, los fusibles. Los fusibles protegen también contra sobrecargas, ¿eh? Lo que pasa es que contra sobrecargas la protección es peor. No protegen tan bien como un relé térmico frente a una sobrecarga. Por eso se utilizan los relés térmicos. Bueno, las curvas que tenían esos magnetotérmicos era algo como eso de ahí. Es el resultado de juntar dos curvas, la curva del térmico, que es la que está arriba en rojo, y la curva del relé magnético, que es la que está en azul, esa que por su parte inicial es como muy vertical y luego es como muy horizontal, ¿no? Hace como un ángulo ahí. El resultado de estas dos curvas pues es el valor más bajo, ¿no? La respuesta más rápida en los dos casos va a ser la efectiva, ¿no? Al final lo que me va a quedar va a ser esa curva de ahí, el resultado de juntar las dos. Sería la curva de respuesta del magnetotérmico. En el dibujo propio del magnetotérmico del símbolo, yo ya estoy dibujando esos relés, ¿no? Cuando dibujo esto en el símbolo, estoy dibujando el relé térmico y cuando dibujo esto, I mayor que, estoy representando el relé magnético. El que nosotros tenemos en los circuitos de mando sería algo como esto de aquí. ¿Vale? El que llamamos un P más N. Tiene un polo protegido, la fase, normalmente, y el neutro sin proteger. ¿Vale? El neutro pasa directo. Sí que hace el corte unipolar simultáneo, ¿no? Corta cuando salta en la fase, corta también el neutro, pero el neutro no tiene el relé puesto en serie con él. Luego ya hay el de 2P que tendría protección tanto en la fase como en el neutro. ¿Vale? Bueno, los tenéis tripolares, tetrapolares. Bueno, ¿cómo es la curva? ¿Qué características tiene? Pues tengo diferentes tipos de curva. Los diferentes tipos de curva están relacionados con este margen de aquí. Con el punto en el que se sitúa esa vertical del disparo magnético, si está más hacia la izquierda o más hacia la derecha, tengo los diferentes tipos de curvas. La parte térmica, por regla general, es común a todos. ¿Vale? Todos los de la misma gama tienen la misma respuesta térmica siempre. Aquí habíamos hablado de curvas de tipo... Bueno, creo que lo pone aquí al final del libro. Aquí donde nos pone las gráficas. En el nuevo creo que no lo tenéis este. Esos son los tipos de curva que teníamos, ¿no? La curva tipo B, curva tipo C, D y la curva ICP, aunque bueno, los ICPs ya no se están poniendo. La función del ICP era esa limitación que la compañía realiza de la intensidad que puedo consumir, es decir, de la potencia instantánea o de la potencia que en cada instante puedo estar consumiendo simultáneamente, y lo hacía con un ICP, ¿no? Que era una especie de magnetotérmico que saltaba cuando superaba esa potencia, esa intensidad. Esos ahora ya no se están poniendo porque esa función la realiza el propio contador electrónico que tengo, ya me corta cuando me paso de lo que tengo contratado.
Permite además que lo puedo contratar de una manera más dinámica, ¿no? Aunque me penaliza la compañía si cambio el contrato a partir de la segunda vez, pero bueno, es tan fácil como contactar con la compañía y ellos te cambian en el ordenador allí el valor y automáticamente ya puedes consumir. De los que son propiamente las protecciones, tenemos como más relevantes, hay más curvas, la B, la C y la D. Van de más rápida a más lenta. Bueno, más rápida, más lenta, de respuesta para corrientes más pequeñas a respuesta para corrientes más grandes. La que dispara antes por disparo magnético es la curva tipo B, luego vendría la curva tipo C y finalmente la curva tipo D. ¿Vale? Los márgenes los tenéis por aquí. 3 a 5 veces la intensidad nominal para la curva tipo B, de 5 a 10 veces la intensidad nominal para la curva tipo C y la curva tipo D a partir de 10 veces la intensidad nominal. ¿Vale? Y luego la ICP que está ahí en medio, entre 5 y 8 veces. Veis que cada vez la parte verde está más hacia la derecha. En la curva tipo B está entre 3 y 5, en la C ya se me va de 5 a 10 y más de 10 para la curva tipo D. ¿En qué caso se utiliza cada una? La más común es la curva tipo C, ¿vale? Esa es la más común. La curva tipo B, por ejemplo, que es más rápida, pues más relacionado con elementos de tipo electrónico, donde ese cortocircuito me interesa cortarlo mucho más rápidamente. Y la curva tipo D, más relacionada con motores, cargas que producen sobreintensidades en el arranque, y yo quiero ignorarlas. ¿Vale? Para poder ignorar esa sobrecarga, pues tengo que irme a una curva de este tipo. Fijaros que aquí, por ejemplo, en la curva tipo D, si yo tengo un motor trifásico de corriente alterna que me produce 6 veces la intensidad nominal en el arranque, yo puedo tener 6 veces la intensidad nominal aquí. Este es el 6 y el margen de disparo estaría dentro del disparo térmico, ¿no? ¿Vale? Para este que estaría por encima de 2 y por debajo de 10, en cualquier caso. ¿Vale? Cuando tengo motores, recordar que esto es regulable, ¿eh? En uno de viviendas no, pero en los disyuntores que vimos en el tema de motores, esto lo puedo subir y bajar. La parte térmica, la curva térmica, se puede hacer más rápida o más lenta. Ese regulador que tenéis en el térmico, ahora que estáis trabajando con él, que pone... En unos acaban 1,6, en otros en 2,5. Esa es la manera de subir y bajar esa curva, de regular si dispara antes o dispara después, la parte del térmico. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se miran las curvas? ¿Para qué sirven las curvas en definitiva? Las curvas nos pueden servir para saber la rapidez o el tiempo de respuesta de una determinada protección. ¿Vale? Es para lo que me sirve. Y me puede servir para comparar el tiempo de respuesta de dos. A ver cuál va a ser más rápida, si me va a saltar antes una, me va a saltar otra. Aunque habíamos visto también que para el tema de la afiliación y de la selectividad, para la selectividad sobre todo, lo más útil era mirar las tablas del fabricante donde me va a decir qué automáticos son selectivos con otros, ¿no? Me lo dice en una tabla y lo miro directamente. Bueno, vamos a ver algún ejercicio tipo de los que habíamos puesto en el test o habíamos hecho aquí en clase también. Tenía aquí unas curvas de disparo de un catálogo. Estas están sacadas directamente del catálogo. Vale, recordar que las curvas son para una gama entera de automáticos con diferentes calibres. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es en qué me está diciendo la gráfica. ¿Qué valores me está dando en los dos ejes? El eje horizontal pone I dividido entre intensidad nominal. Es decir, las veces que la intensidad de sobrecarga es más grande que la intensidad nominal. Si yo tengo, por ejemplo, me dicen que tengo un calibre de 20 amperios y tengo vamos a ponerlo bien. Me dicen que tengo una intensidad nominal de 20 amperios y me dicen que tengo una sobrecarga, intensidad de sobrecarga, de 200 amperios. ¿Qué valor tengo que mirar en el eje horizontal? Pues tengo que dividirlos, ¿no? Como me manda aquí la gráfica, tengo que hacer 200, que sí, dividido
entre la nominal, es decir, sobrecarga entre el valor de la intensidad máxima del calibre de ese automático, y esto me da 10. Es decir, yo iría a la gráfica y miraría 10, sería el valor de entrada. ¿Vale? Siempre lo primero, ver la relación entre la sobrecarga y el valor nominal que tengo. Eso es por donde tengo que mirar en la horizontal. ¿Qué me da en la vertical? En la vertical me da tiempo en segundos, que es lo que me pone aquí, tiempo en segundos, salvo la parte del final que ya entraríamos en horas, ¿no? Aquí tendría una hora y por encima de la hora tengo 5.000 segundos, 10.000 segundos. ¿Vale? Esta marca no me da minutos, hay otras que te ponen minutos, te va cambiando la unidad. Aquí es todo segundos. Fijaros que aquí, por ejemplo, tengo 0.5 medio segundo, un segundo estaría aquí, entre 2 y 0.5, por aquí estaría por debajo 0.2, es decir, 20, 0,2, 0,1, 0,05, 0,002, 0,01. Vale, por ejemplo, si quiero saber qué tiempo tarda en disparar la parte magnética en este modelo en concreto, sería esta parte de aquí, ¿no? Esta parte que estoy pintando en rojo. Es decir, en cualquier caso, yo podría decir que es más pequeño de 50 milisegundos. Esto de aquí son 0,05, que en milisegundos son 50 milisegundos. Vale, eso es lo que, la rapidez que me garantiza el disparo magnético en ese de ahí. ¿Cómo miro la gráfica entonces? Bueno, en un ejercicio práctico lo primero es lo que acabamos de hacer, calcular el valor del eje horizontal que tengo que mirar, me voy hacia arriba, imaginaos que en vez de, no sé, este resultado, como datos me dan, en vez de 400, imaginaos que me dan, en vez de 200 me dan 400 amperios. Yo hago aquí la cuenta y me sale que 400 entre 20 es igual a 20. Pues entonces lo que iría sería mirar aquí, ¿no? Me iría a 20, subo arriba en la gráfica y estoy más o menos por aquí, ¿no? Entre 0,5 más cerca de 0,02. Vamos a poner que coincide ya con 0,02. El tiempo sería ese de ahí. 20 milisegundos, ¿no? Sería el tiempo de respuesta. Tengo un automático de 20 amperios. Le meto 400 amperios a través de él y el tiempo que tarda en cortar son 20 milisegundos. Alguien dirá, bueno, ¿y qué más da 20 milisegundos que 10? Bueno, ese tiempo es importante. Durante esos 20 milisegundos, el cortocircuito, la intensidad de cortocircuito, los 400 amperios, uno detrás de otro, están pasando todos por los cables. Y hay veces que esos 20 milisegundos son suficientes para que el cable se queme. Veréis en el reglamento, cuando lleguéis ahí, que hay unas tablas que son tablas de esfuerzo térmico de los conductores, que os dicen el tiempo máximo que puede durar el cortocircuito en función del tipo de cable, de la sección que tiene, etcétera, etcétera, y de la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Eso es el esfuerzo térmico. Normalmente en esos tiempos pues suelen ser lógicamente suficientemente rápidos para que no le pase nada al cable. ¿Vale? Lo que queremos es interrumpir y además lo suficientemente rápido para que no le dé tiempo a la instalación a romperse, a deteriorarse, a quemarse. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una intensidad, por ejemplo, con esta misma curva? Imaginaos que los datos que me dan ahora son, me dicen, tenemos un calibre de 50 amperios, tengo el automático de 50 y va a pasar por él una intensidad que van a ser 100 amperios. Y me preguntan el tiempo que tarda en responder. Bueno, lo mismo de antes, ¿no? Hago la cuenta, siempre divido la intensidad de sobrecarga entre el calibre. La mayor entre la menor. Lógicamente, si es de sobrecarga, tiene que ser más grande. Si no, no sería una sobrecarga. Me sale 2. Bueno, pues nada, voy a la gráfica y busco aquí en el eje horizontal 2. Voy hacia arriba. No sé si se está viendo ahí, más o menos sí, ¿no? Me queda más o menos por aquí y más o menos por ahí.
Una vez que corto las dos curvas, me voy hacia la izquierda. Y me queda 200 en la parte de arriba, 10 en la parte de abajo. Bueno, primera cosa que no comenté, y no sé si recordáis, ¿por qué hay dos curvas ahí en vez de una? Hay dos, ¿no? Antes yo había dibujado solo una y ahora hay dos. ¿Por qué hay dos? Es el valor más o menos. Es el margen, ¿no? El fabricante lo que hace es, coge su gama de automáticos, los ensaya en sus talleres, les mete una serie de pruebas de cortocircuitos y demás, y estadísticamente saca que los márgenes entre los cuales dispara son esos de ahí. No recuerdo ahora qué porcentaje eliminan por los dos extremos de esa estadística. Ahora me imagino como una campana de Gauss, ¿no? Y en el centro es donde estará la mayor parte de los disparos y luego irán dispersando los resultados disminuyendo hacia los lados. Pero bueno, la zona donde se concentran es la zona que los de ahí. Es decir, puedes tener la garantía que prácticamente la totalidad de los automáticos de ese fabricante, para esa sobrecarga del doble, de 2 veces la intensidad nominal, va a saltar entre 10 segundos y 200. Entre 10 segundos y 200. Un margen bastante amplio, ¿no? Alguien dirá, jolín, pues no, tampoco concretan mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Tener en cuenta también que el daros ese margen es porque las condiciones ambientales que vosotros vais a tener en vuestra instalación pueden ser muy distintas. Ellos intentan cubrir cualquier condición de instalación que tú vayas a tener. No es lo mismo que ese térmico lo tengas en un, no sé, en un cuadro eléctrico que está pegado a una cámara frigorífica, donde va a hacer frío, que ese térmico lo tengas instalado en, no sé, en cualquier parte de la zona tropical del mundo, donde normalmente suelen tener 29 grados ya de temperatura ambiente. Pues no es lo mismo que esté ya a 29 grados que esté a 5, ¿no? Continuamente. Porque el térmico se ve afectado por esa temperatura ambiente. Al final es un bimetal que si se dilata más o menos va a hacer disparar un mecanismo que tengo internamente. La temperatura ambiente le influye, entonces intentan cubrir todas las opciones, ¿no? El fabricante, todas las condiciones de instalación. Otro detalle de la gráfica que quizás os confunda, porque, bueno, normalmente confunde, que es que la gráfica no es proporcional. Si veis la distancia abajo que tengo entre el 1 y el 2, aquí veis la distancia que hay entre el 1 y el 2, es casi el doble de la que tengo entre el 2 y el 3. Y a su vez la distancia entre el 2 y el 3 es más grande que la que tengo en el 3 y el 4. Y así sucesivamente, ¿no? Luego entre el 7 y el 10, como ya no es 1, sino que la diferencia son 3, engaña, ¿no? No se ven, pero ahí hay unas líneas intermedias pintadas. No salieron en el escaneo. Eso es porque es una escala logarítmica, va con potencias de 10, no es proporcional. Por eso en esta gráfica podemos medir sobre ella, pero con trazo grueso, ¿no? En los extremos. Si tengo, por ejemplo, una sobrecarga de 15, pues normalmente me voy a ir al caso más desfavorable, que sería irme a la línea de 20. Siempre me voy a ir a ponerme en el peor caso, ¿no? Que es lo que solemos hacer cuando estimamos este tipo de cosas en una instalación. Vale. Pero bueno, los ejercicios que teníamos siempre os lo hacía coincidir con los valores de la gráfica para no crear esa confusión. Vale, y luego lo mismo en la parte de arriba, si no me coincide exactamente, pues me voy a un margen más amplio, ¿no? Imaginaos que aquí me coincidiese ligeramente por debajo de 10, pues yo entonces cogería el 5, ¿no? Diría que saltaría entre 5 y 200. Vale, salvo que exactamente eso es corte, en este caso es que la gráfica pasa por ahí. Entonces podemos decir, sin equivocarnos mucho, entre 10 y 200. Esto sería una gama que en este fabricante, que es Schneider, la llama DNP/N, la curva tipo C, y si comparáis con la curva tipo D, fijaros qué diferencia, ¿no? La misma sobrecarga de 20 veces, bueno, en este caso de la misma, pero la que habíamos analizado, no sé, la de 2, o cualquiera que coincida aquí, por ejemplo, una de 5, o una de 7, la de 7, por ejemplo. Si una sobrecarga de 7 veces en la curva tipo D me lleva a la parte térmica, me lleva aquí y aquí. Estoy en tiempo de segundos, ¿no? Por debajo de un segundo, más o menos aquí entre 5 y 10, ¿vale? Sería 10
Y si nos vamos abajo, 0.5. ¿Vale? Mientras que en esta de aquí, si estoy en 7, ya estoy dentro de este rango donde puede disparar la parte magnética. En esa zona vertical puede saltar la parte térmica o la magnética, ¿no? El límite inferior estaría aquí, en el orden de los milisegundos, y el límite superior estaría aquí. Una zona ahí un poco de incertidumbre, ¿no? Vale, por la parte superior, como la curva del térmico es la misma, el margen de arriba es igual, el que cambia es el de abajo. ¿Vale? El que cambia es este. Fijaros que este de aquí más o menos, el de arriba es más o menos el que tengo aquí. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda concreta de esta parte? Bueno, mañana pegamos un repaso al siguiente tema, los siguientes. Vale. Son concretos porque se me había preguntado concretamente esta parte.